Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Comenzamos con el programa 55, capítulo 7, sección 8, la creencia increíble. Bueno, aquí José Antonio, una vez más, y encantado de compartir. A mano izquierda tengo a la abuela. Hola, buenas tardes. Estoy súper feliz de estar con vosotros compartiendo un curso de milagros. Un saludo a todos. Hola, una vez más compartiendo y disfrutando. Hola, buenas noches, os quiero. Buenas noches y disfrutad del nuevo capítulo. Buenas noches y aquí disfrutando UCDM. Encantado de estar todos juntitos otra vez, compartiendo las ideas de la verdad y disfrutando del reino. Sección 8. La creencia increíble. Párrafo 1. Hemos dicho que sin proyección no puede haber ira, pero también es verdad que sin extensión no puede haber amor. Todo ello refleja una ley fundamental de la mente y, por consiguiente, una ley que siempre está en vigor. Es la ley mediante la cual creas y mediante la cual fuiste creado. Es la ley que unifica al reino y lo conserva en la mente de Dios. El ego, sin embargo, percibe dicha ley como un medio para deshacerse de algo que no desea. Para el Espíritu Santo es la ley fundamental del compartir, mediante la cual das lo que consideras valioso a fin de conservarlo en tu mente. Para el Espíritu Santo es la ley de la extensión. Para el ego, la de la privación. Produce, por lo tanto, abundancia o escasez, dependiendo de cómo eliges aplicarla. La manera en que eliges aplicarla depende de ti, pero no depende de ti decidir si vas a utilizar la ley o no. Toda mente tiene que proyectar o extender, porque así es como vive y toda mente es vida. Pues aquí dice, hemos dicho que sin proyección no puede haber ira. Por ejemplo, en un campo de fútbol, cuando estamos viendo un partido de fútbol y decimos, es que si se hubiera movido a la derecha, a la izquierda, se hubiera metido el gol, qué inútil, entonces ahí sacamos la ira. Pero eso no quiere decir que todo el mundo que esté viendo el partido de fútbol note esa ira. Puede haber partido en paz. Entonces son dos clases de proyecciones hacia afuera. Una es la proyección de espacio-tiempo, que es el campo de fútbol en este caso,
Y la segunda es que tú mismo estás viendo el partido de fútbol añadiendo tu proyección de ira. Esta proyección es la que se refiere en este párrafo. Por ejemplo, en otro caso, nosotros mismos no tenemos ira, pero en el campo de fútbol sí vemos la proyección de todos esos hermanos que están en ira. Y no tienes que ser tú el que la tenga, sino en el entorno, en el espacio-tiempo que compartimos todos. Y dice de otra parte, pero también es verdad que sin extensión no puede haber amor. La única extensión que puede haber en este mundo es solamente la extensión de paz, que es la única que se expande en este mundo y lleva incluido el amor. El apartado 2 nos dice: todo ello refleja una ley que siempre está en vigor. La ley de Dios está siempre en vigor. Está y funciona siempre, no es elegible. Pero sí podemos elegir no proyectar. Entonces estaríamos en mente recta y no elegiríamos al ego. Esto es lo que va unido a la línea 9 y 10, porque tú no eliges la ley, pero sí eliges la manera. Puedes elegir proyección o puedes elegir extensión. Extendiendo la paz, tú das y también recibes, o sea que te lo quedas para siempre, mientras que en la proyección es que te privas de esa ocasión de sanar mente, de dar a los hermanos y darte a ti mismo, que es lo mismo. Nosotros siempre o proyectamos o extendemos. ¿Y el ego qué hace? Señalar al del frente para que proyecte la culpa, para distraerte, culpable por algo que ha hecho, por algo que ha dicho, te están atacando, por algo que tú crees que está ahí. Miles de distracciones que tiene este mundo. Todo eso te saca desde tu punto interior donde giras a ver o ves extensión o proyección, o proyectas o extiendes. Por un camino te lleva a la abundancia que ya somos y por otro te lleva a la escasez que no somos, pero experimentamos y sentimos y le damos vueltas. Y no paramos nunca de repetir ese círculo vicioso de escasez. Así es. Siempre estamos bajo la ley de Dios de extensión. Y aquí en el mundo o elegimos esa extensión o elegimos el sustituto que hemos hecho en este mundo. Pero es un sustituto que no te saca de la ley. Simplemente cambia la forma. Entonces, aquí siempre estamos eligiendo extender, que es dar y por lo tanto recibir, o proyectar, que es quedarme sin nada como siempre. Voy a explicar rápidamente el camino del amor. El camino del amor comienza sanando la mente, que te lleva a la visión de Cristo. La visión de Cristo es saber cómo ver perfectamente, ver a todos tus hermanos tal como fueron creados. La visión de Cristo te lleva a compartir en la práctica. Practicando cada día te lleva a compartir y saber que todo lo que consideres valioso que compartes, eso te lo quedas. Y que si dejas de compartir, otra vez vuelves a la escasez. Ese camino de compartir te lleva al camino de extender paz. Porque en este mundo la única extensión posible es la extensión de la paz. Y cuando ya extiendes paz, eso va incluido lleno de amor. Por lo tanto, como muy bien se ha dicho, continuamente los ojos se nos van afuera para olvidar que acabamos de elegir al ego. Cuando queremos mirar afuera con los ojos, sabiendo lo que estamos viendo, porque sí, claro, se pueden usar los ojos, pero ver con la visión de Cristo. Pero si nosotros vemos con los ojos a través del ego, el ego nos aleja de ese segundo donde le hemos cogido la mano al ego y para que no se note, seguimos mirando afuera. Entonces, el resultado de cada elección que no podemos parar de elegir, el resultado, ahí lo dice, línea 9, o bien tienes el resultado de la abundancia, o bien tienes el resultado de la escasez, que es lo que ya conoces. Todo eso depende de ti. Y así es como la mente no para de funcionar. Es decir, así es como vive la mente. Porque toda mente es vida. Párrafo 2.
El uso que el ego hace de la proyección tiene que entenderse plenamente antes de que la inevitable asociación entre proyección e ira pueda por fin erradicarse. El ego siempre intenta perpetuar el conflicto. Es sumamente ingenioso en encontrar soluciones que parecen mitigar el conflicto, ya que no quiere que el conflicto te resulte tan intolerable que decidas renunciar a él. Por lo tanto, trata a toda costa de persuadirte de que él puede librarte del conflicto, no sea que lo abandones y te liberes a ti mismo, utilizando su propia versión distorsionada de las leyes de Dios. El ego se vale del poder de la mente solo para quebrantar el verdadero propósito de ésta. Proyecta el conflicto desde tu mente a otras mentes, en un intento de persuadirte de que te has librado del problema. En la oración 1, cuando te dice el uso que el ego hace de la proyección, ahí tenemos que estar atentos porque lo que sentimos nosotros, por ejemplo, rabia o ira, queremos proyectarla afuera. Sentimos que hemos perdido el reino de Dios o nos sentimos separados de Él. Y ahora sentimos como que alguien nos lo está quitando todo. No tiene sentido eso. Y eso lo proyectamos afuera. Esa es la proyección personal, que se añade a la proyección de todos. Cuando corregimos eso es cuando tú estás en paz y afuera ves el sueño feliz, porque ya no te afecta. Y tú ya no añades proyección personal, no añades ira, solamente ves paz y amor. Esto tiene que entenderse. Y aquí en el 2 dice, el ego siempre intenta perpetuar el conflicto. Claro, está siempre que tú estés entretenido y tú peleado contigo mismo. Quiere que sea para siempre, que nos entretengamos mentalmente y digamos, es que este me ha hecho esto, es que yo no valgo para esto, etc. Miles de capas para que tú estés siempre en conflicto, para que no avances. Exacto, perpetuar el conflicto y tiene muchas maneras ingeniosas, línea 3, para que ese conflicto siga adelante. Recordemos que el conflicto no es tener directamente el error, es tener el error mental y no querer sanarlo, es decir, alargarlo en el tiempo. Eso es el conflicto, alargar, tener dudas, no elegir. Entonces, el conflicto es lo que te podría hacer reaccionar. Claro, igual que en el ejemplo de la piscina, que dijimos que te vas hundiendo y cuanto más te hundes más sufres y el ego está encantado con eso, cuanto más al fondo mejor. Pero el ego sabe que si tocas el fondo de la piscina, lo cual no se puede aguantar, es como cuando te quemas, ¿no? Tienes que soltar lo que te está quemando rápidamente. O tuvieras una descarga eléctrica. Cuando tocas el fondo, reaccionas y te vas hacia arriba rápidamente. Entonces el ego no quiere hacer eso porque te escaparías del conflicto. El conflicto es llegar al fondo de la piscina sin tocar el fondo de la piscina. Y ahí estar el máximo tiempo posible. Entonces, el conflicto tocar fondo te haría reaccionar. Pues el ego hace de todo para que no pase eso, para que no reacciones y quieras soltar el conflicto. Entonces, utiliza muchas soluciones engañosas, todo apariencia. Dice ahí que parezca mitigar el conflicto, que te dé la sensación de que el conflicto ya no se nota tanto. Quizás notas un poco, pero no lo notas tanto. Resulta que a nivel interno sigues sufriendo muchísimo, pero cuando tú te centras en el exterior, notas bastante menos ese sufrimiento interno. Entonces, cuanto más miramos afuera, que es lo que el ego quiere, menos nos damos cuenta de que estamos sufriendo. Pero claro, tanto tiempo sufriendo hace que cada vez sea más insoportable. Por eso el ego tiene que ingeniárselas con muchas soluciones, ¿no? Entonces no quiere que renuncies al conflicto y para eso te distrae la atención con la proyección. Entonces en la línea 4 te dice, te quiere persuadir de que él te va a liberar el conflicto. Fíjate, el que quiere que el conflicto siga por los siglos de los siglos, resulta que ahora se ofrece para librarnos de él, ¿no? Pues no solo se ofrece, lo peor de todo, le hacemos caso.
Porque claro, todo el tiempo estamos hablando de, ay, qué malo que es el ego, es como un demonio, siempre tentando, siempre engañando. Sí, mientras sigamos pensando que la cosa está en el ego, nos olvidamos de nosotros mismos y seguimos haciendo lo que el ego quiere que hagamos, mirar a otro. Somos nosotros los que estamos todo el tiempo buscando que nos engañen. Por lo tanto, te intenta persuadir, pero es que nosotros queremos directamente distraernos. Y como queremos distraernos, le echamos la culpa al ego. Eso sí nos damos cuenta de que es el ego. Pero si ni siquiera sabemos que hay un ego, directamente le vamos a echar la culpa en el exterior a los demás. Eso es lo que dice en la línea 5. El ego utiliza su propia versión distorsionada de las leyes de Dios. Es decir, utiliza la ley de Dios de extensión, pero él le da forma de proyección y tú proyectas afuera esa distracción. Tú ya adentro has elegido que no quiero sanar el conflicto y le coges la mano al ego, te vas a mirar afuera, proyectas afuera tu ira. Por eso dice al principio, tienes que entender que al principio tu proyección personal, que se añade a la proyección de todos los hermanos, al espacio-tiempo, está basada en la ira. ¿Qué ira? Claro, te sientes muy enfadado porque estás acostumbrado a vivir muy bien en el reino de Dios y aquí vives con penurias. Y por lo tanto, al estar tan enfadado porque los resultados de vivir aquí son insoportables, pues ese enfado el ego quiere que lo veas en el exterior. Esto está en la línea 6. Entonces en el exterior nos metemos en discusiones, tenemos ganas de reñir, si alguien viene a buscarnos vamos a participar con esa persona en discusiones, si alguien no nos viene somos nosotros los que vamos a buscar discutir o pelear. Pero hay muchas otras distracciones, por ejemplo, echar culpa, ¿no? Es la culpa del gobierno, es la culpa de mi jefe, es la culpa de no sé qué. Por ejemplo, estar pendiente de la opinión de los demás, ¿no? A ver qué piensan de mí. Entonces, ¿qué hace eso? Que la atención siempre la tenemos en el exterior. Otro ejemplo es las distracciones del mundo. Caprichos, entretenerse, incluso apegos, ¿no? De las cosas del mundo, una cosa o tres cosas a las que estoy apegada, que puede ser cosas o personas o situaciones. Entonces la atención se va a ver cuándo va a ser la próxima que pueda conseguir eso, ¿no? Todo tiene que ver con el exterior. Otro ejemplo de evasión, de mitigar el conflicto, es cuando hablamos con otra persona para desahogarnos. En realidad no queremos elegir sanar, simplemente queremos que alguien nos escuche. Si no queremos sanar, no queremos que esa persona nos diga cómo se sana. Solo queremos de esa persona que nos escuche y si esa persona intenta ayudarnos para salir del problema, le diremos, no, que yo solo quiero contarte esta cosa, no me pidas que tome decisiones. Eso es porque no queremos sanar. Eso es suavizar, mitigar el conflicto. Eso no es tomar una decisión para que el conflicto desaparezca. Podríamos estar así toda la tarde poniendo ejemplos, hay muchísimos más. Pero todo se resume en una frase que hay que repetir mucho para quedarnos. La clave de todo lo que hace el ego es que trata de persuadir para evadir. Persuadir para evadir. Convencer para distraer. Convencer para distraer. Persuadir para evadir. Significa, te propone ideas muy rápidas para que tengas una evasión. Una evasión significa escaparte de. Escaparte del conflicto es no tomar una decisión, que el conflicto siga adelante y cuando ya es demasiado insoportable el ego propone evadirte, distraerte. Muchas veces hablamos de alguien que está en las drogas, dice, sí, es para evadirse de los problemas. Bueno, es que el ejemplo de las drogas es solo un ejemplo. El alcohol, evadirse de la culpa, ¿no? Hay millones de ejemplos, pero todo pasa por quieres evadirte, quieres escaparte, quieres distraerte. Uno no quiere sanar y todas las distracciones te llevan al exterior. Cuando tú piensas que algo en el exterior es interesante, no te das cuenta de que estás huyendo de elegir adentro, escapar de ese conflicto. ¿Qué te hace escapar del conflicto? No mirar más afuera y recordar, no tiene nada que ver con los de afuera. Ahí es cuando empiezas a entender lo que dice en el comienzo del párrafo, que te dice, todavía vas a estar un tiempo uniendo tu proyección personal a la ira. Cuando te des cuenta de que tienes ira, estás enfadado y dejas de echarle la culpa a los demás, dejas de mirar al mundo, ahí es cuando empiezas a sanar y rompes ese persuadir para evadir para centrarte en tu responsabilidad de elegir de nuevo. Párrafo 3.
Hay dos errores fundamentales en este intento. El primero es, estrictamente hablando, que el conflicto no puede ser proyectado porque no puede ser compartido. Cualquier intento de conservar una parte de él y deshacerse de la otra no tiene realmente ningún sentido. Recuerda que un maestro en conflicto no es un buen maestro ni un buen alumno. Sus lecciones son confusas y el valor de transferencia de las mismas se ve limitado por su confusión. El segundo error es la idea de que puedes deshacerte de algo que no deseas dándoselo a otro. Dándolo es precisamente cómo lo conservas. La creencia de que viéndolo fuera de ti lo excluyes de tu interior es una distorsión total del poder de la extensión. Por eso es por lo que los que proyectan se preocupan tanto por su seguridad personal. Temen que sus proyecciones van a retornar a ellos y a hacerles daño, puesto que creen haberlas desalojado de sus mentes. Creen también que estas proyecciones están tratando de volverse a adentrar en ellas. Pero como las proyecciones no han abandonado sus mentes, se ven obligados a mantenerse continuamente ocupados a fin de no reconocer esto. Bueno, dos errores en este intento de mitigar el conflicto, evadirse, escapar sin resolverlo, hacer como el avestruz que mete la cabeza en el hoyo para evadirte. El primer error es, muchos aprendices, pero también maestros, pueden caer en este error y dice la creencia, que es un error, de que el conflicto, como no puede ser compartido, que es algo que el curso nos ha enseñado, pues entonces no se puede proyectar. Bueno, pues eso es un auténtico error porque si uno tiene conflicto, tiene ira, y si tiene ira, no puede evitar que salga afuera, que se proyecte. Es inevitable. Entonces es verdad que los errores, las cosas del ego no se pueden compartir. ¿Qué quiere decir que no se puede compartir? Que solo se puede copiar. Si afuera, cuando estamos viendo el partido, en la grada, alguien grita, árbitro, te voy a partir las piernas, eres un... lo que sea, ¿no? Estoy sacando mi rabia. Y estoy proyectando, sacando afuera mi proyección personal a la proyección general del campo de fútbol. Si alguien me escucha al lado mío, me puede copiar, pero no puedo compartir con él la proyección, la rabia, no la puedo compartir. Y entonces, ¿por qué el vecino puede gritar, ¡idiota, árbitro, no sé qué! Bueno, ¿por qué no estamos compartiendo y parece que sí estamos compartiendo? No, lo que ocurre a nivel exterior es que está copiándome. ¿Pero realmente el otro ha cogido algo que le he regalado yo? No, lo ha sacado de dentro. No lo ha cogido de lo que yo le he dado. Por lo tanto, no se ha compartido. Eso, un maestro de Dios puede que lo tenga claro, que los errores del ego no se comparten. Simplemente en el exterior se pueden copiar, pero nacen realmente del interior de cada uno. Ahora, el error es pensar que no se va a proyectar. No. Si tú estás en conflicto, es inevitable proyectar afuera. Porque la otra alternativa que hay es elegir de nuevo y decir, ya no quiero más el conflicto. Pero como queremos el conflicto, es inevitable que salga afuera. Porque queremos. La mejor manera de superar el conflicto es dejar de sacarlo afuera. Es decir, no enseñes aquello de lo que te quieres liberar. Si, por ejemplo, tienes miedo de lo que juzguen de ti, no le digas a nadie ni estés pendiente afuera de que te puedan estar juzgando. No estés pendiente afuera, deja de enseñar a los demás eso, no reacciones cuando alguien parece que te corrige, etc. No haces nada hacia afuera, no le enseñas a nadie que eso te molestaba. Y al dejar de hacer eso, pero no solamente es en el exterior, adentro, tenemos que tener claro que ya no nos importa eso. Entonces estamos eligiendo de nuevo. Y ahí es el resultado de haber sanado. Es decir, espiamos la idea y tomamos la decisión de no enseñarlo afuera. Esa es la decisión para siempre. No se enseña afuera. Bueno, entonces, dice en la línea 3 que no tiene ningún sentido deshacerse de la ira y realmente conservarla es algo que no tiene ningún sentido.
Te dice en la línea 4 que un maestro en conflicto no es un buen maestro ni un buen alumno. Significa que a veces enseñará errores y a veces enseñará la verdad, en el mismo día o en días distintos. Si quiere conservar el conflicto, no va a ser un buen maestro a la hora de enseñar, porque afuera le van a venir alumnos que le van a plantear conflictos. Por lo tanto, hasta que no resuelva el conflicto interior, no podrá evitar tener conflictos afuera con alumnos. Sus lecciones, línea 5, son confusas y su lección está limitada por su confusión. Es decir, no va a enseñar totalmente la verdad, o va a estar muy limitado o va a estar mezclado con creencias. Línea 6. El segundo error es la idea de que puedes deshacerte de algo que no deseas dándoselo a otro. Bueno, es un contrasentido porque, como dice la línea 7, precisamente dándolo es como lo conservas. O sea, estamos haciendo, como dice la línea 8, lo más raro que existe con respecto a lo que deberíamos hacer. Es decir, es una distorsión del poder de la extensión. Lo más alejado del poder de la extensión y es algo totalmente sin sentido. Eso demuestra que no conocemos cómo funciona la mente. Se nos ha estado enseñando que precisamente dando algo es como lo conservas, enseñándolo afuera. Ahí te dice, pero ¿quieres realmente deshacerte de eso? No lo enseñes a los demás. Entonces, si tú quieres sacar afuera el conflicto que llevas dentro, también contradice el primer error, porque el primer error, el que esté en error, está negando que pueda ser proyectado y sin embargo en el segundo error estamos pensando justamente lo contrario. Por lo tanto, pensamientos contradictorios. Aquí estamos pensando que sí, que lo saco afuera. En el primero no puede ser proyectado y aquí sí. Saco la culpa afuera, otros son culpables y así ya no soy culpable. Es que no lo soy, pero creo que sí lo soy. Y como creo que lo soy, lo saco afuera y le echo la culpa a otros y así creo que me lo quito de en medio. No. Si haces culpables a otros, te estás declarando culpable por los siglos de los siglos. Si tú enseñas que todo el mundo es inocente, te estás enseñando que eres inocente. Por eso, línea 9 es por lo que los que proyectan se preocupan tanto por su seguridad personal. Es decir, la proyección está basada en la ira y es el resultado del miedo. El miedo hace que uno esté muy preocupado por su seguridad personal. Bien sea poniéndole alarmas en la casa, un coche con mucha seguridad, a los hijos que no les pase nada y continuamente pensando cómo protegerlos con una burbuja. Si le ha salido una peca, a ver si no va a ser un cáncer, me lo llevo al hospital ahora mismo. Proyectamos miedo por todos sitios y hacemos acciones que nos dan seguridad. Bueno, en esas acciones estamos huyendo de sanar la idea y reconocer que tenemos miedo. Lo que hacemos es afuera buscar capas para tapar que tenemos miedo. Bueno, en la línea 10 dice algo muy curioso. El que tiene miedo ve amenazas afuera y cree que esas amenazas se les va a volver en contra y hacerles daño, ¿no? Entonces, el que tiene miedo de que le roben los millones va a tomar muchas medidas para que no le quiten los millones. El que teme que le pase algo en su salud va a hacer muchas acciones para que su salud no esté en peligro. El que teme que no va a llegar a final de mes hace lo que tenga que hacer para que eso no ocurra, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo está pensando que en cualquier momento eso me va a pasar. Entonces, línea 11 es una continuación de la línea 10. ¿Y qué ocurre con las proyecciones? Como dice la línea 12, como no han abandonado sus mentes, es decir, uno sigue pensando que le va a pasar en cualquier momento, ¿qué hace uno? Empieza a ser el conflicto demasiado fuerte, pues voy a ocuparme. El ego trata de persuadir para evadir. Quiero olvidarme de esta idea que creo que es real y en vez de decir, pero si no es real, qué tontería. No, quiero que siga real y para eso me evado, hago como que no pienso en ello, me mantengo ocupado, me distraigo en el exterior con un montón de cosas y así no pienso en que siempre hay amenazas por todos sitios. Así el conflicto se mitiga, se suaviza, pero el conflicto sigue ahí. Si a alguien el conflicto le estalla en el exterior porque ya está demasiado tiempo alargando el conflicto, en el exterior pasa alguna desgracia y a lo mejor aprovechamos ahí para sanar. Pero nunca es recomendable sanar pasando por crisis vitales, porque se pasa muy mal y es lo que quiere el ego si es que nos hemos lanzado a sanar. Por lo tanto, mantenernos ocupados es estar en el fondo sin tocar y la solución ya la dimos y es nadar hacia arriba, porque si buscas la luz te saca de tu miedo.
Párrafo 4. No puedes perpetuar una ilusión acerca de otro sin perpetuarla en ti mismo. No hay forma de poderse escapar de esto, ya que es imposible fragmentar a la mente. Fragmentar es dividir en pedazos y la mente no puede atacar ni ser atacada. La creencia de que puede, error que el ego siempre comete, sirve de fundamento para el uso que éste hace de la proyección. El ego no entiende lo que es la mente y por lo tanto no entiende lo que eres tú. Su existencia, sin embargo, depende de tu mente, porque el ego es una creencia tuya. El ego es una confusión con respecto a tu identidad. Al no haber tenido nunca un modelo consistente, no se desarrolló nunca de manera consistente. Es el resultado de la aplicación incorrecta de las leyes de Dios, llevada a cabo por mentes distorsionadas que están usando indebidamente su poder. El párrafo 4 empieza diciendo que no se puede perpetuar una ilusión acerca de otro sin perpetuarla en nosotros mismos. Esto quiere decir que no podemos terminar con la ilusión afuera, en el otro, sino conociendo que el error está en nosotros. El conflicto está en nosotros. Podemos poner aquí un ejemplo de cuando nos damos cuenta que llevamos 20 años viendo el conflicto fuera, por ejemplo, en el cuerpo de la pareja, no lo veo en mí, decidimos dejar esa relación y me voy con otro cuerpo y sigo con el mismo conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto está en mí, no está en el de enfrente. Lo único que hago es proyectar y él me lo hace ver, el error que tengo. Sigue diciendo que es imposible fragmentar a la mente, porque fragmentar es dividir en pedazos y la mente no se puede dividir. La fragmentación de la mente es inconsciente y nosotros le damos forma en el exterior con los cuerpos y haciendo relaciones especiales de odio, relaciones especiales de amor y poniendo niveles, claro, porque el que tengo a mi lado, esta relación es más fuerte que aquel que no he visto de hace 20 años y si no lo veo mejor. Entonces el ego utiliza esta forma para proyectar nuestro error, nuestra culpa, en lo que hemos hablado, la fragmentación de la mente. Y esas relaciones es con respecto a mí. La distancia que veo es con respecto a mí mismo. Si yo estoy distante de mí mismo, pues veo distante a la relación del de frente. La mente no puede atacar ni ser atacada. El ego cree lo contrario, o sea que puede atacar y ser atacada. Creemos en el error que el ego siempre comete. Y eso es lo que le sirve a él de fundamento para la proyección. Entonces, esos pedacitos, esa mente fragmentada, toman forma y esos cuerpos yo los veo como amenazas a mi seguridad personal, que hemos hablado antes. Entonces, por ejemplo, si siento escasez, siento que otros cuerpos me pueden quitar lo poco que tengo. Si reacciono es porque veo que me están atacando. El ego no entiende lo que es la mente y, por lo tanto, no entiende quién realmente soy. Entonces aquí hay confusión, hay caos y eso induce a la inconsistencia. El ego es eso que no soy yo haciendo de otro, yendo como un barco a la deriva. Esto conecta con la inconsistencia que nos habla en este párrafo, la inconsistencia de nuestros pensamientos que afuera le damos forma. Por ejemplo, Tarzán no tenía una identidad consistente tal como el mundo lo espera y para la civilización lo ven como salvaje, por ejemplo, porque no sabe utilizar el tenedor y el cuchillo. Y puede ser que los que tienen educación en el mundo y saben utilizar el tenedor y el cuchillo, por dentro no tienen las ideas consistentes, porque a lo mejor quieren atacar con ese tenedor y el cuchillo. Se ve que la consistencia, el ego cree que está fuera, y la inconsistencia la tenemos dentro, en nuestros pensamientos que no están educados. Cuando tú te agarras a la verdad y vas en una línea fija, es cuando tienes consistencia en la mente. Cuando tomas la decisión de sanar, vas por esa línea. Algunas de las ideas del ego son salvajes y llama salvaje al de enfrente
porque esas ideas salvajes del ego que están dentro en el inconsciente ahora sale en forma de libros, en forma de película, pero todavía lo llevamos dentro y a veces se escapa y vemos asesinatos que decimos, madre mía, qué barbaridad, esto no se puede consentir. En realidad hemos cambiado la forma, hemos cambiado el comportamiento, pero no hemos cambiado la mente. Esas ideas siguen ahí. Esas ideas siguen ahí, claro, en las mentes que no han sanado. En las mentes que han sanado, por supuesto que no están ahí. Y ya no proyectan, ya solo extienden las ideas del amor, de la paz, que es lo que somos. Y que el ataque no existe. En el apartado 9 dice, es el resultado de la aplicación incorrecta de las leyes de Dios llevada a cabo por mentes distorsionadas que están usando indebidamente su poder. Este apartado podríamos decir que es la definición de algo que es irreal, que no existe, que en una mente recta eso no cabe, pero en el mundo se le llama el mal. Y es la ausencia de las leyes de Dios. Y por eso sería una mente inconsistente y una mente distorsionada. Es confusa y en ella están ausentes las leyes de Dios. Por eso le podíamos decir que esto es la definición del mal. Pero el mal no existe. Solo existe esa confusión en nuestras mentes, en las mentes de los que aún no han sanado. Y no existe porque Dios no lo creó. Párrafo 5. No le tengas miedo al ego. Él depende de tu mente, y tal como lo inventaste, creyendo en él, puedes asimismo desvanecerlo dejando de creer en él. No proyectes sobre otros la responsabilidad por esa creencia, o, de lo contrario, prolongarás su existencia. Cuando estés dispuesto a asumir total responsabilidad por la existencia del ego, habrás dejado a un lado la ira y el ataque, pues estos surgen como resultado de tu deseo de proyectar sobre otros la responsabilidad de tus propios errores. Mas, una vez que los hayas aceptado como tus propios errores, no te detengas ahí. Entrégaselos de inmediato al Espíritu Santo para que Él los deshaga completamente, de manera que todos sus efectos desaparezcan de tu mente y de la filiación en su totalidad. Aquí, en la oración 1 dice, no le tengas miedo al ego. Se refiere cuando le damos poder a un pensamiento erróneo, porque es solamente un pensamiento que le hemos dado poder, que no tiene significado ninguno. En la oración 2 dice, Él depende de tu mente, y tal como lo inventaste, creyendo en Él, puedes asimismo desvanecerlo dejando de creer en Él. Es un poder que le hemos dado a una parte de la mente, que es simplemente un pensamiento, una creencia, y lo podemos desvanecer si lo vamos entregando a través de la expiación al Espíritu Santo para que lo corrija. Lo podemos borrar y no darle poder. En la oración 3 nos dice, no proyectes sobre otros la responsabilidad por esa creencia, o de lo contrario prolongaría su existencia. Aquí nos sigue repitiendo que no proyectemos sobre los demás, es cuando le echamos la culpa al de enfrente. Y en realidad la culpa no existe, es una percepción errónea nuestra y la vemos reflejada en el de enfrente. Lo único que existe es la responsabilidad. No tiene sentido que nosotros no hagamos caso de nuestra responsabilidad y se la echemos a otro y estamos pendientes en la del otro, cuando es nuestra. Hay que dejar de proyectar sobre el otro y ser responsable con nuestros pensamientos. También puede ser de ejemplo una distracción, por ejemplo, nos quedamos mirando afuera al de enfrente para no sanar en la mente nuestro propio pensamiento. Es una distracción. Porque al estar hablando de los que están más allá de la mesa, no estamos atentos
y no hablamos de lo que hay encima de la mesa, los errores mentales que están dentro de nosotros mismos. En la oración 4 dice, cuando estés dispuesto a asumir total responsabilidad por la existencia del ego, habrás dejado a un lado la ira y el ataque. Aquí ya estamos en la responsabilidad para corregir esas ideas. Ya estás dispuesto, pero si no estás dispuesto, como decía Rosa María Wynne, llegará tu momento. Espíritu Santo, ayúdame a estar dispuesto. Y dejarás de ver todos esos errores mentales. Claro, aquí te está recordando que somos responsables de nosotros mismos. No tenemos que estar tirando balones afuera a otros, sino de ser conscientes y ir corrigiéndolo. Y ser consciente es dejar que el Espíritu Santo corrija los errores de la mente. Para aquellos que no saben la lista de errores, está en el audio en el programa 38. Tenemos ahí varios errores que identificamos, que pusimos de ejemplo. Si el que está escuchando esto no sabe cómo se llama el error, programa 38. Y así es más fácil entregar ese error. Efectivamente, y en la línea 5 te dice que una vez que has identificado el error, pues no te detengas ahí, significa aprovecha el momento porque el ego está deseando cambiarte el tema, está deseando distraerte. Inmediatamente, línea 6, entrégaselo al Espíritu Santo para que Él lo deshaga. Y entonces Él lo deshace, nosotros no tenemos que hacer nada. Ya estuvimos hablando anteriormente de nuestro criado que está esperando que nosotros, que somos ricos, simplemente demos la orden y no hagamos nada por nuestra cuenta. Pues se lo entregamos y el Espíritu Santo hace desaparecer el error y lo que nosotros notamos después de ahí es que los efectos desaparecen. No solo de nosotros, sino también en toda la filiación. Párrafo 6. El Espíritu Santo te enseñará a percibir más allá de tus creencias, porque la verdad está más allá de cualquier creencia, y la percepción del Espíritu Santo es verdadera. Te puedes olvidar del ego por completo en cualquier momento que así lo elijas, porque el ego es una creencia completamente inverosímil, y nadie puede seguir abrigando una creencia que él mismo haya juzgado como increíble. Cuanto más aprendes acerca del ego, más te das cuenta de que no se puede creer en él. Lo inverosímil no se puede entender, porque es increíble. Es evidente que una percepción basada en lo increíble no tiene sentido, pero tal vez no hayas reconocido que dicha percepción está más allá de lo que se puede creer precisamente porque fue concebida por una creencia. El párrafo 6 comienza diciendo que el Espíritu Santo nos enseña a percibir más allá de las creencias, porque la verdad está más allá de las creencias, y que su percepción es verdadera. Continuamente nos está diciendo lo mismo. ¿Y por qué esto es así? Pues porque lo que quiere hacernos hincapié es que lo llevemos a la práctica, que nos quede bien recalcado en la mente para que lo llevemos a la práctica, que es como realmente surge su resultado. Claro que sí, sobre todo a partir de la línea 2 hasta el final, lo dice de muchas maneras diferentes, pero todo el rato está diciendo lo mismo, está diciendo que las creencias son algo increíbles de mantener, de al final acabar creyendo que son verdad. De hecho, la sección que acabamos de empezar se llama la creencia increíble. Increíble porque cuando te das cuenta de que simplemente es algo que repites, es como una tradición, y luego a nivel de sociedad, de todos, pues claro, le damos muchas capas de pintura y al final da la sensación de que es muy real, ¿no? Hay millones de creencias. Una de las cosas que significan es que son contrarias a la verdad. La verdad solo es una. Y las creencias van por millones en el mundo. Las capas de pintura significa que uno mismo lo repite mucho, esa idea en su mente, eso pasa al comportamiento, el comportamiento lo enseña a los demás, eso empieza a ser un círculo vicioso. Y entonces, al enseñarlo tanto y al aprender lo que uno enseña, acaba incorporándose como algo que parece mucho más que una mera creencia. Entonces, en el mundo, muchos siguen la misma creencia y entonces todos se apoyan en esa inseguridad individual de cada uno, todos se apoyan detrás.
Entonces, claro, cuando uno está muy confuso, siempre busca aliados y busca a otras personas que también estén confusas, y eso es lo que da pie a tradiciones, a costumbres. Bueno, entonces, todo eso lo está repitiendo por todo el párrafo, pero realmente la parte importante es la que se acaba de decir, y es que a nivel teórico todo el mundo lo puede entender fácilmente y puede ver clara la diferencia, pero esta insistencia a lo largo de todas estas líneas se dirige a que nos demos cuenta de que a nivel teórico lo vemos muy claro, pero a nivel práctico justamente hacemos lo contrario. Una simple creencia nos parece la verdad y la verdad nos parece una creencia. Eso es cuando pasamos al nivel práctico. A nivel teórico es bastante fácil de entender, sobre todo cuando miramos las creencias de otras personas. Cuando uno mira sus propias creencias, evidentemente no lo tiene tan claro, porque si lo tuviera claro, como se ha dicho hace un ratito, esa creencia uno mismo la examina y se da cuenta de que no tiene ningún sentido. Por eso, a nivel teórico se tiene claro este concepto, pero a nivel práctico todo el mundo practica creencias hasta que examina una por una a ver cuál de ellas tiene algún sentido. Párrafo 7. Este curso no tiene otro propósito que enseñarte que el ego es algo increíble y que siempre lo será. Tú que lo inventaste al creer lo increíble, no puedes emitir ese juicio por tu cuenta. Pero cuando aceptas la expiación para ti mismo, decides en contra de la creencia de que puedes estar solo, desvaneciendo así la idea de la separación y afirmando tu verdadera identificación con todo el reino como algo que literalmente forma parte de ti. Esta identificación está más allá de cualquier duda, del mismo modo en que está más allá de cualquier creencia. Tu plenitud es ilimitada, porque el estado de ser es infinito. El apartado 1 dice, este curso no tiene otro propósito que enseñarte que el ego es algo increíble y, a la vez, es un conjunto de creencias también increíbles. Pero para llegar a todo esto es preciso entregar al Espíritu Santo, no pensar que solo tú puedes conseguir quitarte todos los obstáculos, que el ego no son más que obstáculos que nos rodean y no dejan pasar nuestra luz interior, no pensar que solo vagando por este mundo, caminando como cada uno va por su cuenta, mientras nosotros dejamos que siga existiendo. En el apartado 2 dice, tú que lo inventaste, al creer lo increíble, no puedes emitir ese juicio por tu cuenta. Hemos de confiar en el Espíritu Santo y ir haciendo la expiación con mayúsculas, que quiere decir expiación sin sacrificio, solamente entregando como un error, y de esa forma es como nos va llegando nuestra luz interior y como finalmente nosotros decimos, ¿cómo pude alguna vez creer todas estas creencias tan increíbles? El que tiene creencias no es consciente de ello. Para salir de esas creencias que para él son realidad, son verdaderas, es preciso la ayuda del Espíritu Santo. Quizá por medio de un maestro, quizá por medio del libro y la meditación, pero espiando. Los hermanos que tienen ese impulso de ver la verdad, de querer ver la inclinación hacia Dios, hacia nuestro ser, llega un momento que despierta su interés por que tiene que haber un camino más sencillo, que tiene que ser de una forma más fácil, no de lo retorcido que son las creencias. Pero algunas veces el ego propone sustituir una creencia por otra creencia, pero en nosotros está el decidir si hacerlo o no hacerlo, porque nosotros somos el Hijo de Dios, la mente que Dios creó, y en nuestra mano está el poder de deshacerlo. La decisión depende de nosotros, no depende en ningún momento del ego. Pues sí,
Toda persona tiene un impulso en algún momento o varios momentos de su vida donde piensa, tiene que haber algo más, he venido a algo, no encuentro mi camino, no estoy bien, necesito algo nuevo, algo fresco o algo que me saque de este pasarlo mal, de este sufrimiento o de esta monotonía. Y eso es que o bien uno ha probado ya muchas cosas y se para definitivamente como dándose cuenta de que el quid de la cuestión no es seguir saltando a una nueva cosa y probar una nueva cosa, sino que tiene más que ver con pararse un poco, ¿no? Y pararse un poco es el comienzo de dejar de actuar uno por cuenta de uno mismo. Dejar de seguir el camino siguiéndose a sí mismo y estar abierto a que algo le oriente. ¿Por qué se ha parado? Porque está desorientado. Pues siempre tenemos la respuesta dentro de nosotros. La respuesta siempre escucha el que nosotros no querramos, aunque sea solo durante un tiempo, seguir picoteando de un tema a otro, sino avanzar guiados, ¿no? Todo empieza ahí. Y eso ocurre una vez en la vida o en varios momentos de la vida diferentes. Entonces, todo conduce a que al final empezamos a confiar menos en nuestro criterio de ir por nuestra cuenta y a confiar más en algo que apenas intuimos más allá de nosotros mismos, un algo que igual nos guía, ¿no? Pero claro, al comienzo se hace desde la duda y desde la creencia, pero todo lo cambia cuando uno empieza a salir de la idea de ir por su cuenta. Y bueno, en la línea 4 te habla de la identificación que está más allá de cualquier duda, es decir, cuando uno va caminando adelante y va dejando atrás muchas creencias, una de las cosas que le ocurren a nivel de experiencia personal es que la duda va desapareciendo. No es que desaparezca de un golpe de la noche a la mañana, pero va desapareciendo. Es un proceso o un camino. Esos caminos a veces son más rápidos, a veces son más lentos y todo tiene que ver con cuánto nos resistimos. Porque claro, nosotros tenemos autopistas y tenemos vías súper rápidas, pero no las cogemos. Nos salimos y cogemos otras carreteras nacionales, locales, y sin embargo la autopista siempre está preparada, ¿no? Incluso si queremos coger un helicóptero. Bueno, nosotros siempre nos resistimos y a veces nuestro camino se hace más lento. En el mundo todo es creencia y uno podría decir, bueno, ¿y esto que estoy leyendo o estoy escuchando no son creencias también? Pues sí, claro que lo son. Son creencias porque justo en el punto donde la está escuchando, decide si lo cree o no lo cree. Por eso es una creencia. Ahora, estamos hablando de la experiencia de esa persona que está escuchando. No estamos hablando de si esa creencia en realidad está basado en algo que está más allá. ¿Cómo se puede descubrir que está basado en algo que está más allá? Bueno, eso es algo que cada uno tiene que descubrir por sí mismo. ¿Cómo uno sabe que una creencia ya no es creencia y realmente es verdad? Solo mediante el camino de la experiencia. En el camino de la experiencia es personal y el curso de milagros te conduce a una experiencia personal. Si uno, por ejemplo, cree que el curso es un libro que hay que leer y está toda la vida entera con el libro en el bolso o en la cartera, llevándolo de un sitio a otro y predicando por aquí y por allá, pues no ha entendido. El curso llega un momento en el que cuando ya lo entiendes, puedes cerrarlo y puedes seguir adelante porque en realidad te conduce a una experiencia personal. Entonces esa experiencia es personal y no se puede transferir de una persona a otra. Cada uno que habla puede decir su propia experiencia. Mi propia experiencia es que la duda se va resolviendo por el camino, la desconfianza se convierte en confianza, la confianza se convierte en fe y la fe se convierte en certeza. Todo eso es un camino que cada uno recorre y además ese camino es obligatorio para todos. Uno puede estar en desacuerdo, pero eso no hace que cambie la obligación. Todo mundo, si quiere ser feliz, tiene que andar el camino de la experiencia y descubrir dónde está la felicidad en su vida. Si esa felicidad se hace estable en su vida, lo ha encontrado. Si no es estable y le dura un poquito de tiempo y enseguida tiene que cambiarlo por otra creencia, descubrirá que simplemente fue otra creencia más de las tantas del mundo. Yo puedo hablar en persona de lo bien que me siento en los últimos años y lo bien que me va a nivel de paz interior y de tranquilidad y de disfrute y de reírme de cualquier cosa que me pasa cada día. Eso es una cosa que cada uno lo puede contar. Aquí tenemos a varias personas que pueden contar su experiencia. Así es que sí, te paso el micrófono. Verdad que son creencias porque yo tengo la experiencia de haber vivido una vida
poquito extraña, y cuando entré en este tema del curso, yo soy una mujer nueva, soy feliz y cada día avanzo muchísimo, muchísimo, y estoy encantadísima porque es que es una cosa que no sé, vamos, ni con palabras me sale. Si pudiera, lo transmitiría con sentimiento, que es lo que yo siento cada día. Es verdad que, como ha dicho el compañero, soy feliz. Porque nos ayuda a ver correctamente y solamente ver paz y amor, que es lo que somos. Claro, yo en el pasado, mi experiencia era que las creencias me limitaban mucho y me llevaban a estado de que yo perdía la paz, y ahora, al cambiar yo la forma de mirar las situaciones que se me ponen delante de mí, pues esas creencias están cambiadas de manera que ya no reacciono y verdaderamente cada día que va pasando me encuentro mejor y más feliz. El apartado 5 dice: tu plenitud es ilimitada, porque el estado de ser es infinito. Nuestro ser es paz ilimitada, júbilo ilimitado, plenitud perfecta y total. Y así vamos hacia la felicidad que todos somos. Digamos que el ego, ya lo veremos más adelante, tiene varios mecanismos de defensa, ¿no? Como en los videojuegos vemos que la primera pantalla es la más fácil, la segunda pantalla es un poquito más difícil, la tercera un poquito más difícil, la cuarta un poco más difícil. Pues el ego hace lo mismo pero al revés. Significa, la primera pantalla, el primer recurso, la primera herramienta, truco que utiliza es el más complicado de ver o el más poderoso. No es poderoso en sí mismo, es que nosotros le hemos dado ese poder. Entonces, el primer recurso es el más poderoso. ¿Cuál es ese? Ocultar. Nosotros vivimos toda la vida sin saber que no somos felices. Y eso es lo que más dura o lo que más efecto tiene sobre nosotros, y no tenemos, da la sensación de que no tenemos ningún poder sobre eso. Porque como no lo vemos, no sabemos que está ahí. Dicho de otra manera, todo el mundo tiene la posibilidad de reconocer que no es feliz, pero todo el mundo quiere acabar creyendo que bueno, y se distrae con cualquier cosa. Reconocer que uno no es feliz acabaría con esa ocultación. Sin embargo, no somos felices y actuamos como si no lo supiéramos. Eso se llama la primera pantalla del ego, que es ocultar. La segunda pantalla del ego es cuando el ego, que no siempre tiene el control, porque no siempre se lo damos, pues se ve obligado a usar la segunda pantalla o el segundo recurso. Y es cuando eso se proyecta afuera, porque el ego no puede evitar que eso se proyecte, afuera ocurre justamente algo que refleja lo que no queremos ver dentro. Lo que no queremos ver dentro es ese miedo que tenemos o cualquier reacción que tengamos. El ego siempre quiere que eso esté oculto, pero en esta segunda pantalla no puede evitar que el ser la vea. Por lo tanto, utiliza la segunda estrategia, y es intentar arreglar ahí afuera ese tema para que vuelva a ocultarse y volvamos a la primera pantalla. Ese esfuerzo no le va a salir bien porque la memoria en este mundo funciona de tal forma que aunque el ser quiera caer en eso de ocultarlo, de vez en cuando lo va a recordar aunque no quiera. Por lo tanto, ya la ocultación no va a ser tan efectiva como antes. Entonces, ¿qué quiere el ego de nosotros ante algo afuera que no nos gusta? Que intentemos arreglarlo ahí en el exterior. Ese es el segundo truco que usa, casi tan poderoso como el primero. Repito, el poder lo tiene el Santo Hijo de Dios, el ego no tiene ningún poder, pero como nosotros hacemos como que no podemos decidir nada, pues parece que el ego tiene mucho poder. Y entonces, afuera hacemos lo que tengamos que hacer, eso más o menos desaparece y volvemos a autoengañarnos en el sentido de que seguimos viviendo la vida de siempre. Pero claro, la memoria nos dice que eso está ahí. Cuando eso vuelve a salir y el ser, después de varias veces o de una solo, se plantea, tiene que haber alguna forma de sanar o de estar feliz en esta situación, claro, ya el ego no puede evitar que el ser quiera sanar o quiera estar feliz ante esa situación en ese momento. Pues lo que utilizas es tercera pantalla, otros trucos que no sean exactamente lo de intentar arreglar lo de fuera, pero adentro
distrae, cambia el tema, se mete en algún vicio, se mete en otro lío para olvidarse de lo anterior. Hay muchos trucos que llevan a una persona a no querer afrontar lo que tiene delante de sí. Lo que tiene delante de sí es una oportunidad y el ego quiere que lo veamos como una crisis, como una desgracia, una tragedia. ¿Por qué me siento desgraciado? Eso es lo que el ego propone. Eres un desgraciado porque eres víctima de esta situación que tienes afuera. Pero ese es el truco para que no vayamos más allá en nuestro deseo de sanar. Nosotros podríamos decir, bueno, realmente yo puedo hacer algo con respecto a cómo quiero sentirme con respecto a esto. Y ahí pasaríamos a la cuarta pantalla. Sobre ocultar, ¿qué es lo primero que hace el ego? Varios ejemplos. Primero, mi experiencia. Cuando empecé el curso de milagros, yo decía, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Yo no tengo apego en este mundo. Pues nada de esto va conmigo. Yo creía que yo tenía ya la mente sana. Bueno, pues con el tiempo y con hacer el curso de milagros, me di cuenta que le tenía muchísimo miedo a Dios, que no era el Dios que verdaderamente hay y existe. Otro ejemplo, un hermano, después de años oyendo cosas del curso de milagros, me dice, pues yo no tendré nada que perdonar, no tendré nada que sanar, yo me siento feliz. Bueno, esta es también una ocultación del ego. Es un querer tapar lo que en verdad sientes para que no sanes mente. Entonces pues yo le hice ciertas preguntas a ver si tenía apegos a las cosas del mundo, a sus hijos, cómo se sentiría, ¿no? Pues de esa forma te das cuenta de que sí necesitas sanar mente. Todo esto son ocultaciones del ego. Bueno, pues mira, hace unos días que estaba viendo una película y la película era de guerra y de asesinatos y entonces me observo y me doy cuenta de que salió un miedo un miedo que me removió por dentro y la verdad es que no pude seguir viendo la película porque me puse un poco nerviosa y empecé a dar un poco de realidad a la película, que realmente yo sé que eso no está ocurriendo, pero sé que es algo que está ahí que tengo que sanar. Salí de la sala corriendo. Bueno, explicándolo desde el punto de vista que hemos estado hablando antes, de las pantallas del ego, este ejemplo, como muchos, nos puede servir para ello. Todo el mundo en el planeta Tierra tiene miedo. Este ejemplo le sirve a cualquier persona porque cada uno le da una forma, ¿no? Uno puede tener miedo a que le vuelvan a violar, otro puede tener miedo a que le saquen una navaja en un callejón, otro puede tener miedo a que el cáncer que ya lo ha superado se le reproduzca, otro puede tener miedo a tener un accidente de tráfico, otro puede tener miedo... Bueno, los ejemplos son inacabables. Entonces, a ver, desde el punto de vista de las pantallas, una persona que tiene miedo, pues normalmente pasará muchos años sin saber que tiene miedo a algo en concreto. Eso es lo normal, porque el ego en la primera pantalla juega a ocultar. Ocultar que hay un problema. Hombre, muy en el fondo el Espíritu Santo sabe que no hay ningún problema porque todo tiene solución. Pero cuando uno está en ego y no está en paz, sí que tiene un problema y sí que tiene que reconocer que tiene un problema. En la primera pantalla del ego, todo está oculto y uno quiere creer que no hay ningún problema. Eso es lo que en realidad le ocurre a la gran mayoría de gente en el mundo o nosotros mismos en nuestro pasado. Todo eso va a ir cambiando, o sea, el que le pasa eso ahora, dentro de unos años, va a sanar muchísimo y va a estar mejor. Pero a día de hoy a mucha gente le pasa que hacen sus vidas creyendo que son felices y no lo son. Esa es la fase de ocultación. La segunda fase, hemos dicho, que es de repente la vida nos saca una escena que puede ser ficticia en el sentido de una película en la pantalla o puede ser una escena que uno vea con los ojos, no importa. En la segunda pantalla, ese miedo sale del interior como reacción a algo que estamos viendo con los ojos normalmente. Entonces, en esa segunda pantalla, el ego ya no puede jugar al juego de ocultarlo, ¿no? Porque el ser es consciente de que está teniendo miedo. Entonces, aquí en la segunda pantalla, el ego lo que pretende es que se pase lo más rápido eso. Si uno está viendo una película, el ego lo que propone es salgamos rápidos de aquí. Claro, uno todavía no ha pasado a la tercera fase. Bueno, ¿cuál es la tercera fase? La tercera fase es cuando el ser, por ejemplo, porque está haciendo el curso de milagros, se para un día y dice,
Bueno, la verdad es que me he dado cuenta de que tengo miedo y yo, como quiero ser feliz y quiero estar en paz, pues me doy cuenta de que el miedo es un obstáculo. Así que, bueno, voy a ponerme en serio con este tema. ¿Vale? El ego ya no puede ocultarlo más. Uno está en la segunda pantalla. Tampoco el ego puede evitar que el ser se adelante a la próxima vez que le va a salir una escena y entonces el ser se está adelantando. Por lo tanto, el ego ve que entra en peligro la segunda fase de control y se ve obligado, y a eso le aterra, se ve obligado a pasar a la tercera fase. ¿Cuál es la tercera fase? El ser ya tiene claro que quiere sanar y el ego quiere evitarlo a toda costa. ¿Cómo lo evita? Engañando, ocultando, distrayendo, ocupando la mente, metiéndose en cualquier vicio, entretenerse en el exterior. Hay miles de formas. Entonces, trucos porque el ser ya tiene claro que quiere sanar eso. Esa es la tercera fase. Bueno, aquí, en este ejemplo concreto del miedo, diríamos, el miedo es un rechazo profundo. No es simplemente no me gusta lo que veo, es un rechazo fuertemente lo que estoy viendo porque me recuerda a algo que me da miedo, el miedo a la muerte, lo que sea. Entonces, el curso lo que dice al respecto es que no hay ningún problema con que una imagen no te guste, pero sí es un problema que uno reaccione y no pueda aguantar contemplar una imagen. Eso ya es una reacción, es un rechazo, ¿no? Entonces, una imagen donde a alguien lo asesinan en una película o uno lo ve con sus ojos, no es una imagen agradable. Claro que no. No puede ser que uno sea feliz y al mismo tiempo diga que esa imagen es bonita o que guste. Claramente no lo es. Y es totalmente sano decir eso no es bonito ni tiene sentido. Totalmente cierto. Pero la diferencia es entre eso y no puedo verlo, tengo que salir de aquí. Eso ya es otra cosa. Entonces hay una diferencia entre no me gusta y lo rechazo profundamente. El problema es rechazar profundamente. Entonces, ¿qué significa entregarlo desde el punto de vista del curso? Nosotros más adelante lo volveremos a recordar. Ya dijimos en su momento que el paso cero en los pasos de la expiación es el primer paso, el paso cero, es el de tener claro que tengo un problema y que quiero sanarlo. Tenemos que reconocer que queremos sanar el problema. Porque muchas veces nos lanzamos a solucionar el problema, que sería la tercera pantalla del ego, querer solucionar el problema y el ego, como nos quiere desviar, pues decimos, te lo entrego, como se ha entregado toda la vida desde el punto de vista religioso, o desde el punto de vista no religioso, pues uno se distrae rápidamente, cambia de tema y cuando vuelva a tener miedo, pues ya volveremos a hablar del tema. No, aquí estamos huyendo del problema. Entonces, ahí estamos demostrando que no queremos sanar. Por eso, el primer paso antes de querer sanar es, ¿realmente quiero sanar? Ese es el primer paso que le llamamos el paso cero. El paso 1 es, vale, sí, me lo tomo en serio, me concentro en esto, no es una cosa improvisada, que es lo que acabamos de leer. El ego quiere sacarnos de la verdadera sanación y nos quiere improvisar un plan de expiación con E minúscula, falso. Es decir, salgo de aquí como sea, me hago creer que lo acabo de sanar y espero que esto no se vuelva a repetir. Bueno, la sanación, si es auténtica, no se volverá a repetir. Uno ya no volverá a tener miedo. Pero si uno le coge la mano al ego, creerá haber sanado y volverá a pasar por una situación de miedo. Entonces, ¿cómo se sale de la tercera fase para pasar a la cuarta? En la tercera fase hay que pararse y decir, quiero sanar claramente. Y si uno no se siente que se quiere sanar, lo deja para mañana. Pero que no pase mucho tiempo. Porque tiene que haber una decisión seria. Tiene que uno plantarse en serio. ¿Y plantarse en serio qué significa? Reconocer que tiene un problema. Y no voy a huir rápidamente de él. Voy a sanarlo rápidamente. Paso 2. La decisión que voy a tomar es para siempre. Por lo tanto, le voy a entregar este miedo y ya nunca más voy a tener este miedo porque eso es lo que quiero. Si uno ahí en ese momento duda de si eso es verdad, es que el paso 0 todavía no lo tiene claro. No tengo claro si quiero sanar. Porque uno puede autoengañarse, que es otro truco del ego, y en vez de pasar de la pantalla 3 a la 4, quedarse en la 3
creyendo que ha sanado, pero luego el miedo volverá. El plan es adelantarse al futuro y se toma una decisión para toda la vida. Por eso es una decisión seria, no es una cosa de quitárselo de encima rápidamente, es una decisión para toda la vida. Cuando tú lo decides, ya el ego no puede hacer nada, porque el ego ya no puede improvisar cuando tú has decidido algo que no se puede cambiar nunca más. Es una decisión tuya, que nadie puede cambiar. La decisión de ser totalmente liberado es una decisión tuya. Ahora, el trabajo de limpieza de esas imágenes, de esos miedos, de esos pensamientos internos y ocultos, lo hace el Espíritu Santo. Entonces, nosotros solo sabemos que esa decisión es para toda la vida, pero el trabajo lo hace el Espíritu Santo. Entonces, en el paso 2, el Espíritu Santo te lo entrego. Yo tengo totalmente claro que a partir de ahora decido para siempre que esto se ha acabado. Ahora, los efectos me van a llegar porque el Espíritu Santo hace ese trabajo en el interior. No es una cuestión de fe, es una cuestión de que de aquí en adelante se acabó. El Espíritu Santo garantiza que eso es así. La verdadera sanación es que el ego ya no puede hacer nada en la cuarta pantalla. Porque nosotros nos reímos de nosotros mismos, no en plan burla, sino de nosotros mismos porque recordamos que antes nos daba miedo esas imágenes y ahora nos reímos como cuando nos acordamos de que de pequeños nos daba miedo cualquier cosa.